Hola, profes de la linda institución educativa Orubajo El Tarra. El día de hoy quise hacer este video con el fin de apoyarlos en la corrección y socialización de los cuadernillos de las pruebas evaluar para avanzar que se implementaron al comienzo del año en la institución. Entonces voy a comenzar con el cuadernillo de matemáticas del grado de tercero. La primera pregunta del cuadernillo de matemáticas del grado de tercero es la siguiente. 4 amigos participaron en la alimentación de las jirafas de un refugio. La tabla muestra la cantidad de jirafas que alimentó cada amigo. En la primera columna de la tabla aparece el nombre de cada chico que alimentó jirafas y en la segunda columna aparece la cantidad de jirafas que fueron alimentadas. En este caso, Malta alimentó 1, 2, 3 y 4 jirafas. Tito alimentó 1, 2 y 3 jirafas. Hugo alimentó 1, 2, 3, 4 y 5 jirafas. Y Lucía alimentó 1, 2 y 3 jirafas. Se le dio un premio al amigo que más jirafas alimentó. ¿Cuál de los amigos ganó el premio? A. Lucía. B. Tito. C. Hugo. D. Magda. En esta pregunta lo que están evaluando es la capacidad para hacer uso de las frecuencias de los datos cuando con estas se obtiene algún resultado de una situación. En este caso particular, lo que se obtiene es ganar un premio. La respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque Magda alimentó 4 jirafas, Tito alimentó 3 jirafas, Hugo alimentó 5 jirafas y Lucía alimentó 3 jirafas. Quien alimentó más jirafas fue Hugo, así que él gana el premio. Es posible que los estudiantes elijan las opciones A o B si consideran que el hecho de que Tito o que Lucía alimentaron la misma cantidad de jirafas los hace merecedores del premio. O posiblemente los estudiantes eligieron la opción D si consideraron que Magda se ubica en la primera posición de la tabla por ser la ganadora. Pero la respuesta correcta es la respuesta C. Vamos para la segunda pregunta del cuadernillo de matemáticas del grado tercero. 9 niños votaron por la danza colombiana que querían presentar en su izada de bandera. Observa los resultados de la votación. El primer chico votó por bambuco, el segundo chico votó por bambuco, la tercera chica votó por mapalé, la siguiente chica votó por cumbia, este chico votó por bambuco, este chico votó por cumbia, este chico votó por cumbia y este chico votó por cumbia y esta última chica votó por sanjuanero. La danza colombiana seleccionada fue la que más votos tuvo. ¿Cuál danza colombiana fue la seleccionada por los niños? Entonces, quiero yo resaltar aquí con un color distinto a cada una de las danzas. Vamos a señalar los que votaron por bambuco con rojo, ya no más. Vamos a seleccionar con amarillo los que votaron por mapalé, una solita, y con verde los que votaron por cumbia. Listo. Acá es evidente quién ganó, pero vamos a leer ahora sí las preguntas. La danza colombiana seleccionada fue la que más votos tuvo. ¿Cuál danza colombiana fue la seleccionada por los niños? A. Cumbia, B. Bambuco, C. Sanjuanero y D. Mapalé. ¿Qué está evaluando esta segunda pregunta, esa capacidad para hacer uso también de las frecuencias de los datos cuando con esa pregunta se obtiene algún resultado de una situación? En este caso particular, elegir uno de los datos. La respuesta correcta aquí sería la respuesta A. ¿Por qué? Porque el bambuco tuvo 3 votos, el mapalé tuvo un voto, la cumbia tuvo 4 votos, el sanjuanero tuvo un voto y como cumbia tuvo más votos, esta fue la seleccionada por los niños. Es posible que los niños hayan elegido la opción B si consideraron el voto del primero de los niños únicamente, vieron solamente el primer voto del primer chico. O posiblemente los estudiantes eligieron la opción C si consideraron que estar en el último lugar de la lista la hacía la danza seleccionada. O es posible que algunos estudiantes hayan elegido la opción D si consideraron que el único voto para esa danza la hace la seleccionada. Pero la opción
correcta y la respuesta correcta es la A. Vamos para la tercera pregunta de este cuadernillo. Me piden que observe la cantidad de personas que asistieron cada día a clase. Nos muestran esos datos en una tabla. En la primera columna, la cantidad de estudiantes que asistieron el día lunes, que fueron 21 estudiantes, y en la segunda columna, la cantidad de estudiantes que asistieron el día martes, 32 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes asistieron en total a clase estos 2 días? A, 53 estudiantes, B, 60 estudiantes, C, 70 estudiantes y D, 73 estudiantes. En esta tercera pregunta se estaba hablando de esa capacidad para hacer agregaciones de composición de dos cantidades, es decir, hacer uso de estrategias aditivas de transformación y de composición para poder dar solución a diferentes problemas. Aquí la respuesta correcta es la A. En total hay 53 estudiantes, porque se hace uso de la adición 21 más 32 es igual a 53. Es posible que los estudiantes elijan alguna de las opciones no válidas si cometen errores de pronto de cálculo o adicionan las unidades con las decenas para obtener las decenas. Entonces puede que allí haya sido el error de los estudiantes que se equivocaron en esta tercera pregunta. Vamos para la pregunta número 4. Luis está preparando pasteles y en el libro de cocina que está utilizando encuentra una tabla que indica la cantidad a preparar de acuerdo con el número de personas para las que alcanza ese pastel. Entonces tenemos acá la tablita dividida también en dos columnas, la primera columna con la cantidad de pasteles que hizo y la segunda columna con el número de personas para las que alcanzan esos pasteles. Entonces me indica que un pastel alcanza para 3 personas, que 2 pasteles alcanzan para 6 personas. Ahora, 3 pasteles para cuántas personas alcanzan. ¿Para cuántas personas alcanzan 3 pasteles? A, para 9 personas, B, para 10 personas, C, para 12 personas y D, para 16 personas. Aquí se está evaluando esa capacidad para encontrar el término de una sucesión cuando además se debe identificar el patrón a partir de los términos dados. La respuesta correcta acá es la A, porque 1 alcanza para 3 personas, 2 para 6 personas, entonces el siguiente término es que 3 pasteles alcanzan para 9 personas. ¿Qué se está evidenciando acá? Que hay que señalar elementos definitorios como el patrón o el término siguiente de las secuencias con elementos numéricos o con elementos geométricos, considerando contextos con categorías de números pares, de números impares o relaciones de orden. Es posible que los estudiantes hayan elegido la opción B porque consideraron el patrón aumentar 3 y luego aumentar 4. O es posible que los estudiantes que hayan elegido la opción C agregaran las personas ya registradas de pasteles y la cantidad de pasteles por la que se está preguntando. O es posible que los estudiantes que eligieron la opción D hayan agregado todos los valores presentados en la tabla, cometiendo de pronto un error de cálculo. Vamos para la pregunta número 5. Camila tiene una bolsa que tiene los botones. Vamos a ver cuáles son los botones que tiene Camila. 1, 2, 3, 4 botones azules, 1, 2 y 3 botones amarillos, 1 y 2 botones verdes y un botón gris. Camila revuelve los botones adentro de la bolsa y elige uno sin mirar. ¿Qué botón es más posible que saque Camila? A, el azul, B, el amarillo, C, el gris, D, el verde. ¿Qué se está evaluando en esta quinta pregunta? Esa capacidad para reconocer el evento con mayor número de casos favorables en un experimento aleatorio. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque hay 4 botones, hay 3 botones, hay un botón, hay 2 botones verdes, entonces es más probable sacar el azar un botón azul. Listo.
Hay 4 botones azules, hay 3 botones amarillos, hay un botón gris, hay 2 botones verdes, entonces es más probable sacar al azar un botón azul. Es posible que los estudiantes que eligieron la opción B consideren que el hecho de que estén distribuidos en la presentación de la información hace que sea más probable ser elegido. O es posible que los estudiantes que eligieron la opción C consideren que el hecho de que haya un solo botón de este tipo, en este caso el gris, coincide con la mayor probabilidad de sacar un botón al azar de algún color. O es posible que los estudiantes que elijan la opción D se asumen que el último botón que fue presentado en la información tendrá menor probabilidad de ser elegido. Vamos para la pregunta número 6. Observa la siguiente imagen. Hay una profesora quien está exclamando algo y al frente están sus estudiantes. La profesora dice lo siguiente: le daré 3 cuadernos a cada uno de mis estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tiene? A cada uno de mis 4 estudiantes, perdón. ¿Cuántos estudiantes tiene la profesora? 4 estudiantes. ¿Cuántos cuadernos le va a dar a cada uno? 3 cuadernos. Ahora sí le damos la pregunta. ¿Con cuál de las siguientes multiplicaciones se puede calcular el total de cuadernos que la profesora le va a dar a sus 4 estudiantes? A, 5 por 3, B, 4 por 1, C, 4 por 3 y D, 5 por 1. ¿Qué está evaluando esta pregunta número 6? La capacidad para reconocer las cantidades que deben multiplicarse en una situación multiplicativa. Es decir, que acá la respuesta correcta sería la C. ¿Por qué? Como son 4 estudiantes y cada uno recibirá 3 cuadernos, en total la profesora dará 4 por 3 cuadernos a cada uno, es decir, 4 por 3, 12. Entonces, en total va a dar 12 cuadernos, perdón. Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren a la profesora en el conjunto de personas que van a recibir cuadernos. O es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren a los 4 estudiantes y la información a cada uno como el valor a relacionar en la multiplicación. O es posible que los estudiantes que eligieron la opción D consideren a los estudiantes y a la profesora en el grupo de personas que recibieron un cuaderno y la información a cada uno como el valor a relacionar con esa multiplicación. Pero la respuesta correcta es la C. 4 por 3, 12. Pregunta número 7. Observa las indicaciones para rellenar un juguete con arena. En este recuadro nos muestran el juguete que hay que rellenar y nos dan unas indicaciones. Nos dicen, la cabeza necesita una bolsa de arena y el cuerpo necesita 3 bolsas de arena. ¿Para qué? Para rellenar cada una de estas partes. ¿Cuántas bolsas de arena en total se necesitan para rellenar este juguete? A, 3 bolsas, B, 4 bolsas, C, 5 bolsas y D, 6 bolsas. En esta pregunta están evaluando esa capacidad para reconocer el recubrimiento de una forma dada con un patrón no estandarizado. Entonces, la respuesta correcta de esta pregunta número 7 sería la respuesta B. Como la cabeza necesita una bolsa de arena y el cuerpo necesita 3 bolsas de arena, en total se necesitan 4 bolsas de arena para rellenar el sólido. Se debe hacer una adición. 1 más 3 es igual a 4. Opciones no válidas. Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren únicamente relleno del cuerpo. O es posible que los estudiantes que eligen las opciones C o D agreguen información adicional a la cantidad de bolsas requeridas en total, duplicando alguno de los dos valores, o lo requerido para el cuerpo o lo requerido para la cabeza. Vamos con la pregunta número 8. La mamá de Santiago le compró un paquete de cartulinas de colores y él anotó en una tabla el número de veces que se repetía cada color. Observa la tabla.
Vamos a ver qué nos dicen en esta tablita. La primera columna aparece el color y en la segunda columna el número de veces que se repite ese color. El azul se repite 6 veces, el rosado se repite 9 veces, el blanco se repite 3 veces y el verde se repite 6 veces. ¿Cuál es el color de cartulina que más se repite? A, el azul, B, el rosado, C, el blanco, D, el verde. ¿Quién están evaluando en esta pregunta número 8? Esa capacidad para hacer uso de las frecuencias de los datos cuando con esta se obtiene algún resultado de una situación. En este caso particular, elegir uno de los datos. Entonces la respuesta correcta aquí sería la B. Como hay 9 cartulinas de color rosado y esta es la mayor cantidad que hay de un color, entonces este es el color que más se repite. Es posible que algunos estudiantes hayan elegido las opciones A o la opción D si consideraron la ubicación de cada color presentado en la tabla y la coincidencia en la cantidad de cartulinas de cada color. O es posible que los estudiantes hayan elegido la opción C si asumen que el color con menor cantidad es el requerido. Ahora sí vamos para la pregunta número 9. En una nave espacial se debe cambiar la totalidad del techo usando rombos rayados. Observa. Entonces acá tenemos la totalidad del techo, y acá tenemos un rombo rayado. Miren que este rombo tiene las mismas medidas que cada uno de los que compone al techo. Ahora sí, le damos la pregunta. ¿Cuántos rombos rayados se requieren para cubrir la totalidad del techo de la nave? A, 15 rombos, B, 16 rombos, C, 18 rombos, D, 20 rombos. Esta pregunta estaba hablando de esa capacidad para reconocer el recubrimiento de una forma dada con un patrón no estandarizado, en este caso el rombo rayado. La respuesta correcta a esta pregunta sería la C. Hay 6 por 3 espacios que se deben rellenar con los rombos rayados, por lo tanto son 18 rombos rayados. 6 por 3. Entonces miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 por 3. 6 por 3, 18. Hay entonces 18 rombos que necesitan ser requeridos para poder completar la totalidad del techo. O simplemente algunos chicos pudieron contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Es posible que los estudiantes elijan alguna de las opciones no válidas si cometen errores de pronto de conteo en el recubrimiento, ya sea por sobreponer, como ocurre en la opción D, o por no cubrir algunos espacios como en las opciones A o en las opciones B. Pero la respuesta correcta es la C. Hay 6 por 3 igual 18 rombos rayados para poder cubrir la totalidad del techo. La número 10. Si la estatura de Esteban hace 3 años era de 98 centímetros y ha crecido 12 centímetros, ¿cuál es su estatura ahora? A, 76 centímetros, B, 86 centímetros, C, 100 centímetros, D, 110 centímetros. ¿Qué evalúan en esta pregunta número 10? Esa capacidad para hacer agregaciones de transformación de dos cantidades. La respuesta correcta aquí sería la respuesta D. Aquí se está usando estrategias aditivas de transformación y de composición para poder dar solución a diferentes problemas. ¿Por qué sería la opción D? Como medía 98 centímetros y aumentó 12 centímetros, entonces la altura ahora es 110 centímetros. Se hace una adición. 98 más 12 centímetros que aumentó es igual a 110 centímetros. Es posible que alguno de los estudiantes o los estudiantes que eligieron la opción A consideraran la diferencia entre los valores y cometieran un error de cálculo. O es posible que los estudiantes que eligieron la opción B hayan obtenido correctamente la diferencia
entre los dos valores considerando que se solicita la medida de 3 años antes. O es posible que los estudiantes que eligieron la opción C hayan cometido un error de cálculo en la adición al no agregar de pronto las decenas obtenidas al sumar 8 más 2. Entonces la respuesta correcta a esa pregunta número 10 es la D. Vamos para la pregunta número 11. Sobre un escritorio se van a ubicar varios cuadernos del tamaño que muestra la figura sin sobreponerse. Este es el escritorio, este es el cuaderno. Ten en cuenta que todos los cuadrados del escritorio tienen el mismo tamaño que los cuadrados del cuaderno. Este cuadrado mide lo mismo que este cuadrado. Es decir, que este cuaderno ocuparía este espacio y que ese cuaderno ocuparía este espacio, que ese mismo cuaderno ocuparía este otro espacio y que ese mismo cuaderno ocuparía este espacio y este otro y este otro. Me disculpan por las líneas allí. Entonces, ¿cuántos cuadernos se pueden ubicar en el escritorio y cubrir la superficie totalmente sin sobreponerlos? A, un cuaderno. B, 4 cuadernos. C, 6 cuadernos. D, 8 cuadernos. En esta pregunta número 11 están evaluando esa capacidad para reconocer el recubrimiento de una forma dada con un patrón que no es estandarizado. La respuesta correcta es la C. En total se pueden ubicar 6 libros del escritorio. Aquí ya señalaba yo. Vamos a cambiar el colorcito. El negro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadernos necesitamos para poder cubrir el escritorio. Entonces la respuesta correcta sería la C. En total se pueden ubicar 6 libros en el escritorio. Es posible que algunos estudiantes hayan elegido la opción A si únicamente tienen en cuenta el libro que fue presentado en la convención, el que aparece allí, o es posible que los estudiantes hayan elegido la opción B si tienen en cuenta que el ancho del escritorio es 4 cuadros y asumen esto como el total de libros que pueden ubicarse. O es posible que los estudiantes que hayan elegido la opción D contaran el largo del escritorio y agregaran el ancho del cuaderno. Entonces allí pudo haber sido el error de los chicos que contestaron A, B o D. Pero la respuesta correcta de esta pregunta número 11 es la C. Vamos para la pregunta número 12. Una profesora hizo una transformación a una foto de sus estudiantes de tercero y la pegó en el salón. Observa. Entonces aquí es donde podemos preguntarle a los chicos qué diferencias se encuentran en estas dos imágenes. Esta es la foto original, esta es la foto pegada. Primero el tamaño, de pronto el espacio que ocupa. Bueno, en fin, darán muchas opciones de diferencias que podemos encontrar allí. La pregunta es la siguiente: ¿qué transformación se hizo a la foto original, que es esta, para volverla la foto pegada? A, una traslación. B, una ampliación. C, una rotación. D, una reflexión. En esta pregunta número 2 están evaluando esa capacidad para reconocer la transformación hecha a una figura geométrica. Entonces la respuesta correcta aquí sería la B. La foto pegada tiene dimensiones que miden el doble de lo que miden las dimensiones de la foto original. Entonces sería una ampliación. Es posible que los estudiantes hayan elegido alguna de las opciones no válidas si asumen que el hecho de que en el enunciado la posición es diferente implica que la operación realizada corresponde a un movimiento de la imagen, desestimando que hay un cambio de pronto en el tamaño de la foto. Pero la opción correcta es la B, una ampliación. Vamos para la pregunta número 13. Las nuevas mesas del salón de preescolar tienen las siguientes formas. Tenemos estas dos formas, la figura 1, la figura 2. ¿Qué tienen en común las nuevas mesas del salón? Las dos mesas tienen igual perímetro, las dos mesas tienen
forma rectangular. Las dos mesas tienen la misma cantidad de lados y las dos mesas tienen todos sus lados de igual longitud. Esta pregunta número 3 están evaluando la capacidad para reconocer características comunes entre figuras geométricas. La respuesta correcta acá sería la respuesta C. Cada una de las mesas tienen 6 lados, por lo tanto tienen igual cantidad de lados. Vamos a verificarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. La respuesta correcta entonces de esta pregunta número 13 es la C. Es posible que los estudiantes hayan elegido la opción A si consideran que el hecho de tener igual cantidad de lados coincide de pronto con el perímetro que tendrá cada figura. O es posible que los estudiantes que eligen la opción B observen que una de las mesas se puede descomponer fácilmente en rectángulos y asumen esto como una característica definitoria de las dos mesas. O es posible que los estudiantes que hayan elegido la opción B consideren que la igualdad en cantidad de lados coincide de pronto con la igualdad en medida de los dados. Aquí estaríamos trabajando un componente geométrico y se evidencia que hay que señalar los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y sus magnitudes. Vamos para la pregunta número 14. En una bolsa hay varias fichas numeradas del 0 al 9 y un niño saca una ficha de la bolsa. ¿Cuál de los siguientes números es posible sacar de la bolsa? Es imposible sacar de la bolsa, perdón. A0, B1, C8, D10. En esta pregunta número 14 están evaluando la capacidad para reconocer el evento que es imposible que ocurra en un experimento aleatorio. Entonces quiere decir que acá la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Como los dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, el número 10 no es un dígito. Por lo tanto, es imposible sacar al azar de esa bolsa un papel marcado con un número 10. Ahora, las opciones no válidas es la A, B o C. Posiblemente algunos estudiantes eligieron la opción A si consideraron que los números empiezan desde el número 1 y no tienen en cuenta el 0 como uno de los dígitos. O es posible que los estudiantes que eligieron las opciones B o las opciones C consideren que estos números no están presentados en el enunciado y por lo tanto es imposible que sean obtenidos. Pero la opción correcta es la respuesta D. Vamos para la pregunta número 15. La profesora Sandra le dice a dos de sus estudiantes lo siguiente. A dos. Entre ustedes dos deben traer mañana 6 hojas de papel, pero cada uno debe traer la misma cantidad de hojas. ¿Cuántas hojas debe llevar cada uno de los dos estudiantes de Sandra? A, 3 hojas, B, 4 hojas, C, 5 hojas, D, 6 hojas. En esta pregunta 15 están evaluando la capacidad para encontrar uno de los factores de una multiplicación cuando se conoce el resultado y el otro factor. ¿Sí? Reconocemos aquí el resultado y el otro factor. La respuesta correcta es A. Como cada uno de los estudiantes debe traer la misma cantidad y en total deben haber 6 hojas, entonces la multiplicación nos estaría indicando lo siguiente. Me están indicando el factor, el primer factor, que sería 2, por la cantidad de cada uno de los factores que hace falta, y al final me están representando el resultado, que sería 6. Así que debo saber, debo identificar, debo buscar cuál es la cantidad del siguiente factor. Así que la cantidad de que cada uno debe llevar es 3, porque 2 por 3 es igual a 6. Opciones no válidas. Es posible que algunos estudiantes hayan elegido la opción B
si identificaron correctamente que son 2 estudiantes y el total debe ser 6 para poder encontrar lo que debe llevar cada uno y resten 6 menos 2. O es posible que los estudiantes hayan elegido la opción C si identifican solo un estudiante y el total de lo que se debe llevar, que sería 6, y hagan una resta para encontrar el resultado solicitado. O es posible que los estudiantes que eligieron la opción D solo identifiquen la cantidad total y asuman que esa es la cantidad por la que se les está preguntando. Pero la opción correcta, la respuesta correcta sería la A. Como hay uno de los estudiantes, cada uno de los estudiantes debe traer la misma cantidad y en total deben ser 6 hojas, entonces aquí debería ser el primer factor 2, el segundo 3 y al final 6, el resultado 6. 2 por 3 es igual a 6. Así que la cantidad que cada uno debe llevar debe ser 3. Vamos para la pregunta número 16. La profesora les hizo una encuesta a 4 niños del salón de clase. Los resultados se muestran en la tabla. La tabla está compuesta por 3 columnas. La primera columna de si es niño o niña, identificación de género. La segunda columna, el juego favorito de cada uno de ellos, y en la tercera columna, el color favorito. En la primera fila tenemos a una niña que le gusta el ajedrez y su color favorito es el rojo. En la segunda fila tenemos una niña que le gusta el ajedrez y su color favorito es el azul. En la tercera fila tenemos a un niño que le gusta el ajedrez y su color favorito es el azul. Y en la última fila tenemos a un niño que le gusta el tenis y su color favorito es el azul. La profesora va a escoger al azar a alguien de la lista. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Es más probable escoger una niña que le guste el ajedrez que a un niño que le guste el ajedrez. B. Es probable escoger un niño que le guste el rojo que a una niña que le guste el rojo. C. Es más probable escoger a una niña que le guste el color azul que a un niño que le guste el color azul. Y D. Es más probable escoger una niña que le guste el tenis que a un niño que le guste el tenis. En esta pregunta número 16 se está evaluando la capacidad para comparar el grado de posibilidad de 2 eventos de un mismo experimento aleatorio. La respuesta correcta aquí sería la A. ¿Por qué? A las 2 niñas del grupo les gusta el ajedrez y solo a uno de los niños. Entonces es más probable elegir al azar a una niña que le guste el ajedrez que a un niño que le guste el ajedrez. Es posible que los estudiantes que hayan elegido la opción B consideren que el hecho de que el primer estudiante indicado en la tabla prefiere el color rojo hace que este evento sea más probable que otro, desestimando de pronto los conjuntos en los cuales se observa este evento. O es posible que los estudiantes que eligieron la opción C hubieran considerado en ese momento que dado que a solo una niña le gusta el color azul, entonces esto hace que sea más probable que el mismo evento para los niños. O es posible que los estudiantes que eligieron la opción D consideraran que el hecho de que un estudiante tenga a tenis como su juego favorito hace que ese evento sea más probable que otro evento, desestimando los conjuntos en los cuales se observa este evento. Entonces vamos ahora para la pregunta número 17. Sara contó la cantidad de árboles que hay en las 4 sedes de su colegio. ¿Cuántas sedes hay en el colegio? 4 sedes. Observa, la primera columna, el nombre de la sede, en la segunda columna, la cantidad de árboles que hay en cada sede. En la sede 1 hay 12 árboles, en la sede 2 hay 18 árboles, en la sede 3 hay 24 árboles y en la sede 4 hay 9 árboles. ¿Cuál de las siguientes es una característica que tiene en común la cantidad de árboles de todas las sedes?
¿Cuál de las siguientes es una característica que tienen en común la cantidad de árboles en todas las sedes? A. Son números mayores que 10. B. Son números múltiplos de 3. C. Son números menores que 18. Y D. Son múltiplos de 2. Son múltiplos de 2. Listo. ¿Qué está evaluando esta pregunta? Esta pregunta número 17. La capacidad para poder reconocer las características que cumple un conjunto de datos numéricos. Entonces la respuesta correcta aquí sería la respuesta B. ¿Por qué? 12, 18, 24 y 9 son múltiplos de 3. 3 por 4, 12, 3 por 6, 18, 3 por 8, 24 y 3 por 3, 9. Es posible que los estudiantes que eligieron la opción A hayan tomado en cuenta únicamente las 3 primeras sedes, o es posible que los estudiantes que eligieron la opción C no tengan en cuenta las sedes, la sede 3 en la caracterización de los números registrados, o es posible que los estudiantes que eligieron la opción B hayan tenido en cuenta esa característica de las primeras 3 sedes. La respuesta correcta entonces acá es la B. Son múltiplos de 3, 12, 18, 24 y 9. Vamos para la pregunta número 18. Un científico elabora una tabla que relaciona la temperatura del ambiente y la cantidad de huevos que una tortuga pone en la arena de una playa. Observa. La temperatura la muestran en grados centígrados. Voy a cambiar el color. En grados centígrados. Y me dicen, cuando la temperatura ambiente está a 30 grados centígrados, las tortugas ponen 80 huevos. Cuando la temperatura está en 35 grados centígrados, las tortugas ponen 100 huevos. Cuando la temperatura ambiente está a 40 grados centígrados, las tortugas ponen 120 huevos. Cuando la temperatura del ambiente está en 45 grados centígrados, las tortugas ponen 140 huevos. Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a la información de la tabla? A medida que disminuye la temperatura, la cantidad de huevos aumenta. Aquí vemos que la temperatura no disminuye, está aumentando. Y a medida que aumenta, pues aumenta también la cantidad de huevos. Esa estaría descartada. B, aunque la temperatura aumente, la cantidad de huevos es constante. No, también aumentan. C, a medida que aumenta la temperatura, la cantidad de huevos aumenta. Esa es la más probable. Y D, aunque la temperatura disminuya, la cantidad de huevos es constante. Tampoco. ¿Qué está evaluando esa pregunta número 18? Esa capacidad para poder identificar la relación entre dos magnitudes. La respuesta correcta aquí es evidente que es la C. Como la temperatura aumenta 30, 35, 40, 45 y en cada valor de temperatura se relaciona también una cantidad de huevos cada vez mayor, 80, 100, 120, 140. Entonces a mayor temperatura, mayor cantidad de huevos. Es posible que los estudiantes que eligieron la opción A observen el comportamiento de la cantidad de huevos, de pronto desestimando el comportamiento de la temperatura. O es posible que los estudiantes que eligieron la opción B observen correctamente el comportamiento de la temperatura y desestimen el cambio en la cantidad de huevos. O es posible que los estudiantes que eligieron la opción D lean la información de la temperatura de derecha a izquierda y de pronto desestimen la información que está relacionada con la cantidad de huevos. Vamos ahora para la pregunta número 19, y en la que es B. Identifiqué que muchos chicos estaban preocupados, se estresaron porque la notaron difícil. A Paula le gusta recoger piedritas durante el día y acumularlas. Observa la cantidad de piedritas que tiene Paula en la mañana y las que tiene al finalizar el día. No se sabe cuántas recogió en la tarde. Entonces en la mañana recogió una piedrita. En la tarde no sabemos cuántas recogió y al finalizar el día tenía 4 piedritas. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Cuántas piedritas recogió Paula en la tarde? A, una piedrita. B, 2 piedritas. C, 3 piedritas. Y D, 4 piedritas.
Esta pregunta evalúa esa capacidad para encontrar uno de los sumandos de una adición. Tenemos dos datos, un sumando y la suma o el resultado. Entonces, cuando se conoce el resultado y el otro sumando, ¿sí? Debemos encontrar un sumando. La respuesta correcta aquí sería la C. En la mañana vi una piedrita y en la noche acumuló 4. El primer sumando sería 1 y la suma o el resultado sería 4. Entonces, 1 más la cantidad de la tarde, que es el sumando que nos hace falta, sería igual a 4. Esto se cumple cuando, como es una adición, el número que me hace falta para llegar a 4, si tengo 1, sería el 3. 1 más 3 es igual a 4. Es posible que los estudiantes que eligieron la opción A consideraran la piedrita recogida en la mañana como el valor por el que se le está preguntando. O es posible que los estudiantes que eligieron la opción B plantearan una secuencia sobre la información que se observa del transcurso del tiempo. Perdón. O es posible que los estudiantes hayan elegido la opción D porque tomaron el total de piedritas como el valor por el cual se está indagando. Vamos para la pregunta número 20. Observa la figura y luego me preguntan cuál es el área de la figura. En esta figura tenemos como base 3 centímetros, como base. Y como altura tenemos 2 centímetros. ¿Cuál es el área de la figura? A, 3 centímetros cuadrados, B, 6 centímetros cuadrados, C, 10 centímetros cuadrados, D, 60 centímetros cuadrados. En esta pregunta número 20 están evaluando la capacidad para calcular áreas de figuras regulares cuando las medidas son explícitas. La respuesta correcta entonces aquí sería la B. El área de un rectángulo es el producto de las dimensiones. Entonces, 3 por 2 es igual a 6. El área se halla multiplicando base por altura. En este caso, 3 por 2 es igual a 6. Entonces, las opciones no válidas, la A, la C, la D. ¿Por qué? Porque es posible que los estudiantes que eligieron la opción A únicamente hayan tenido en cuenta una de las dimensiones del rectángulo presentado, una solita. O es posible que los estudiantes que eligieron la opción C hayan obtenido el perímetro de la figura y tomaran esa medida como el valor que corresponde al cubrimiento del rectángulo. O es posible que los estudiantes que eligieron la opción D aumenten un orden de magnitud por relacionar esto con el paso de las unidades de medida de longitud a medidas de superficie. Listo, profe, esto ha sido todo por el cuadernillo de matemáticas del grado tercero. Espero si les sirva muchísimo para poder corregir, para poder socializar en la clase y que tengan un feliz resto de día. Chao, chao.